Amén, que el Señor les bendiga. Quien les habla es el hermano Augusto Ortiz Saraya, quien les da la bienvenida a esta nueva escuela dominical en este día domingo 18 de julio del año 2021. Sean todos muy bienvenidos. Y de esta manera le damos comienzo a esta escuela dominical en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Antes de pasar a la primera oración, vamos a saludar a quienes son nuestros pastores gobernantes de nuestra iglesia. Nuestro pastor Raimundo Leiva Palma y a nuestra pastora Ana Suárez Atenas, junto a la familia pastoral, deseándoles a ellos las más ricas bendiciones de parte del Señor. También un saludo a nuestros hermanos oficiales, diáconos, encargados de clase, junto a sus hermosas familias. También un saludo a aquellos que hacen posible que estas transmisiones lleguen hasta sus hogares a través de las diferentes plataformas que Dios ha puesto en nuestras manos. Zoom, Facebook, YouTube y radio online Tiempo del Fin. Me refiero a nuestros hermanos de soporte técnico. Dios les bendiga a ellos. Amén. Continuando con este servicio, vamos a orar por la dirección de esta escuela dominical. Todos oramos ante la presencia del Señor. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos muchas gracias una vez más
por esta nueva oportunidad que usted nos concede de poder estar reunidos en estos medios de gracia, pidiéndole, Padre Celestial, que tu presencia se pueda hacer presente y bendiga a las almas que están conectadas y aquellos, Padre amado, que aún no lo hacen. Toca sus vidas, toca sus corazones para que se puedan conectar hasta estos medios de gracia que usted ha puesto en nuestras manos. Bendiga todo lo que se va a realizar, Padre amado, en este día y que pueda subir como un perfume agradable delante de su presencia. Muchas gracias por esta preciosa oportunidad y todo se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Hay que comprender que la gloria es para Dios, que no hay otro como Él, que Él es Dios, que Él es el Rey, que si no es por Él no estaría yo aquí, no sabría yo reír, ni cantar podría yo. La gloria es de Él, solo para Él. Y si hoy canto es porque quiero decir que toda la gloria, gloria es para Dios. No hay otro como Él, un Dios creador. Hizo las aguas, el cielo y la tierra, formó los montes y también a mí. Oh, gloria, gloria, yo ensalzo tu nombre, bendito seas tú por tu amor sin fin. Yo alabo y engrandezco tu nombre y la gloria a ti. Solo a ti no puedes negar lo que ha hecho Él por ti, mostrando su poder en toda su inmensidad. Porque en los momentos de mayor dificultad ha llegado con su mano, no dejándote caer. La gloria es de Él, solo la merece. Y si hoy canto es porque vuelvo a decir que toda la gloria, gloria es para Dios. No hay otro como Él, un Dios creador. Hizo las aguas, el cielo y la tierra, formó los montes y también a mí. Oh, gloria, gloria, yo ensalzo tu nombre, bendito seas tú por tu amor sin fin. Yo alabo y engrandezco tu nombre y la gloria a ti. Solo a ti. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Inmediatamente dejamos a nuestro hermano David Duarte Fedre con la palabra de Dios y la poderosa enseñanza. Dios revista de su gracia a su Hijo. Amén.
Gracias, hermano Augusto. Les saludo, amados hermanos, saludo a nuestros pastores, a la iglesia en general, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que la gracia del Señor, su misericordia, se manifieste a favor de nuestras vidas. Y damos gracias a Él por concedernos una vez más esta oportunidad de tener nuestras escuelas dominicales. También damos gracias a Él por permitirnos el ir avanzando en el estudio de su palabra. Vemos hoy día el término del capítulo 16 para entrarnos ya en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Entonces quisiera invitarle a que estén abriendo sus Biblias en el capítulo 16, versículo 28, y seguiremos la lectura al capítulo 17, versículo 1 al 13. El texto central lo encontramos en la epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Bien, amados hermanos, damos lectura entonces a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bien, amados hermanos, agradecemos, como les decía, al Señor por concedernos una vez más esta oportunidad de tener nuestras escuelas dominicales, donde hemos ido avanzando en el estudio y sin duda alguna, por mi parte, tengo que decirlo, he sido enriquecido en el estudio de su palabra. Y también para mí es una honra el poder hablar de la palabra, conociendo y sabiendo que hay hermanos que tienen mucha más capacidad, mucho más conocimiento, mucho más fluidez de palabra para poder explicar la palabra del Señor. Sin embargo, esta honra ha caído sobre mí y por lo tanto cumplo con lo que el Señor me ha encomendado con temor y temblor, como su palabra lo enseña. Y vemos aquí en este pasaje bíblico, en este capítulo 16, al final de este, que Jesucristo les dice a sus discípulos que algunos de los que están ahí dice acá, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo
en su reino. Algunos de los discípulos iban a tener este privilegio de ser testigos, como vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo con eso de que no van a gustar la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino? Como vimos la semana pasada, explicando, diciéndole a Jesucristo, a sus discípulos, que hay ciertas condiciones que hay que cumplir para ser discípulos de nuestro Señor, que hay ciertas condiciones que hay que cumplir, un precio por pagar por ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos que las exigencias que hay son altas como para poder cumplirlas humanamente. Sin embargo, la capacidad proviene de Dios para poder ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al término de este versículo, de este capítulo 16, vemos que nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El privilegio de algunos de los discípulos de ver a nuestro Señor Jesucristo viniendo en su reino. Y el capítulo 17, versículo 1 en adelante nos dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 6 días después que Jesucristo dijera que algunos de los que estaban ahí no iban a gustar la muerte hasta que vieran a Jesucristo viniendo en su reino, pasan estos 6 días y toma a 3 de sus discípulos y los lleva a un monte muy alto. Llegan a este monte, y estando en este monte, los otros pasajes paralelos nos dicen que sus ojos estaban muy cansados, con mucho sueño, y en medio de esto, de estar muy cansados los discípulos, estos 3 discípulos, Jesucristo se transfigura, sufre una transformación delante de sus discípulos, y nos dice que cuando ocurre esta transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, dice que aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice que resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos nos dice que ni un lavador puede hacer una prenda tan blanca como la prenda, como el resplandor, como el blanco de nuestro Señor Jesucristo, las prendas que estaba usando nuestro Señor Jesucristo. Y dice que se les aparecieron Moisés y Elías hablando con nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro dice que, como siempre hemos visto que él toma la iniciativa, dice que dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. No dice bueno es para mí, sino que dice que es bueno para nosotros, los 3 que estaban ahí, que estuvieran presenciando esto tan glorioso, tan extraordinario, como ver a Moisés y a Elías. Y sigue el relato bíblico. Entonces Pedro dijo a Jesús: bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aparecieron Moisés y Elías en esta transfiguración que sufrió nuestro Señor Jesucristo, los cuales estos 3 varones, estos 3 discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, Jacobo y Juan, fueron privilegiados en ese momento de ser testigos de esta situación anómala, podríamos decir, no normal, no recurrente, de que aparecieran hombres del Antiguo Testamento, y ellos fueron testigos de esta situación. Y no solamente
que los vieron ahí, sino también que los vieron conversando, teniendo una conversación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué conversaron? La Biblia no nos dice qué tipo de conversación tuvieron, qué hablaron entre ellos tres. Los discípulos tampoco nos dicen en las epístolas que ellos escribieron qué fue lo que ellos hablaron, Moisés, Elías y nuestro Señor Jesucristo. Vemos por una parte la reacción de Pedro, como hemos visto esa iniciativa que él toma y le dice a nuestro Señor Jesucristo que es bueno para ellos que ellos estén ahí, y si él quiere que le hagan 3 enramadas. Los otros evangelios paralelos a esto nos dicen que Pedro no sabía lo que estaba hablando. Por supuesto, estaban con sueño y de pronto ven esta situación extraña, anómala, anormal, y sin embargo él tiene esta reacción. Se entiende el por qué. De pronto se les espanta el sueño y ven a estos 2 varones hablando con nuestro Señor Jesucristo. Y él les dice si hace una enramada para ellos. Era algo verdaderamente ilógico, o tal vez pretendía el apóstol Pedro que permanecieran más tiempo con ellos estos varones para que pudieran acampar en esas enramadas que él quería hacerle a Moisés y a Elías. Como decía, la Biblia no nos menciona, no nos dice qué tipo de conversación tuvieron estos 3 varones, Jesús con Moisés y Elías. Pero mientras ellos estaban observando esto, y Pedro diciéndole a Jesucristo si quería él que le hiciera una enramada, de pronto viene, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Después de esto, de este suceso, estos 2 varones desaparecen. Pero la pregunta que podríamos nosotros hacernos es: ¿por qué aparecen estos 2 varones? Siendo que hay tantos otros varones importantes en el Antiguo Testamento, como Abraham, que es el padre de la fe, a quien se le hicieron las promesas. Y no aparece Abraham en este episodio. Otros profetas, Isaías, podría haber sido Isaías también, quien podría haber aparecido. Jeremías también podría haber sido otro de los profetas que podría haber aparecido. Sin embargo, no es ninguno de ellos. Podríamos también mencionar al rey David, que fue un hombre tan importante que la Biblia lo señala como un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero sin embargo tampoco es el rey David. Pero sin embargo vemos que aparece Moisés y Elías. La Biblia nos enseña mucho de estos varones. Por ejemplo, Moisés escribió el Pentateuco. A través de él se entregaron los 10 mandamientos, las leyes para la nación de Israel, y cómo debían de conducirse estos varones. Moisés también escribió sobre la venida sobre un gran profeta a la nación de Israel. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 en adelante. Encontramos aquí a Moisés escribiendo el Deuteronomio, y nos dice lo siguiente en el capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 15 en adelante. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que te han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces vemos aquí que Moisés intercede ante Dios por el pueblo, porque el pueblo ya no quería que les hablara
Moisés, o que le hablara a Dios a través de Moisés, porque tenían gran temor por las luces, por todo lo que ocurría. Por lo tanto, ellos hablan a Moisés para pedirle que ya no les hablara así, sino que les levantara un profeta y que le hablara a través de este profeta. A lo cual Dios les dice a Moisés que está bien lo que ellos piden, porque Dios les iba a hablar a través de un profeta. Él les iba a enviar un profeta, haciendo alusión a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el versículo 17 dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Era correcto lo que estaban pidiendo, pero ellos no entendían, no comprendían que esa petición que ellos estaban haciendo era profética también, pues Dios les iba a conceder a un profeta. Y el versículo 18 dice, profeta, no profetas, sino que dice profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces vemos aquí que ellos piden un profeta, y Dios les dice que es correcto lo que están pidiendo, y que Él les va a conceder este profeta. Y este profeta es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si volvemos al relato bíblico que tenemos por delante, vemos que Moisés escribió el Pentateuco, pero que también profetizó él de que Dios les iba a levantar un profeta, anunciando de antemano la venida de nuestro Señor Jesucristo como profeta, como Mesías, como el Redentor del pueblo de Israel y el Redentor nuestro. Entonces, vemos que este Moisés es este personaje importante que escribió el Pentateuco y que profetizó de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también encontramos a Elías, este varón de fuego, ¿cierto? Que hizo descender fuego del cielo y consumió ese holocausto, y después mandó y también él exterminó a estos 400 profetas de Baal, que estuvieron demandando también que descendiera fuego del cielo, y esto no ocurrió. Entonces, Elías también es este profeta importante, y también encontramos profecías respecto de él. Por ejemplo, encontramos en Malaquías, hablando de esto. En Malaquías capítulo 4, versículo 4 en adelante, nos dice lo siguiente: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, nos dice aquí que él iba a enviar al profeta Elías, como dice acá en el versículo 5. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, vemos aquí proféticamente que Dios iba a enviar al profeta Elías antes de que viniera el día de Jehová grande y terrible. Y en el versículo número 13 entendemos a quién se refería cuando nos dice que iba a enviar al profeta Elías. Nos dice en el versículo 12: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y el versículo 13 nos dice: entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Por lo tanto, esta profecía de Malaquías 4, versículos 4, 5 y 6, nos está hablando de Juan el Bautista, que vino a ser el precursor, que vino a ser el heraldo de nuestro Señor Jesucristo, el que vino a allanar el camino
a nuestro Señor Jesucristo, el que vino anunciando que detrás de él venía uno mucho más grande que él, del cual no era digno, agachado, encorvado, de desatarle los calzados a nuestro Señor Jesucristo. Este era Juan el Bautista, que vino con ese espíritu con que también Elías también actuó y obró y profetizó a la nación de Israel. Ese mismo espíritu que actuó en Elías es el mismo espíritu que actuó en Juan el Bautista. Entonces los discípulos comprendieron a qué se refería esto de que por ejemplo, si lo vemos un poco más atrás, los discípulos le formularon una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Los estudiosos de la Biblia, del Antiguo Testamento, los eruditos, entendían y decían que antes que venga el día de Jehová, antes que venga, nos dice acá, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ellos sabían que antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, que antes que viniera el día de Jehová, tenía que venir Elías. Y los discípulos le dicen a nuestro Señor Jesucristo, y ahí es donde Jesucristo responde a esta pregunta, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces la pregunta de los discípulos es por qué los escribas, los doctores de la ley, personas muy estudiosas del Antiguo Testamento, conocían la escritura de Malaquías 4, 5 y 6, que anunciaba la venida del profeta Elías. Y Jesucristo le responde. Jesucristo aclara esto diciéndole que Elías era Juan el Bautista y que vinieron, no le conocieron, no entendieron que en él se cumplía esta profecía. Por lo tanto, si no entendieron eso, si no comprendieron eso, e hicieron con Juan el Bautista todo lo que quisieron con Jesucristo, al cual él anunciaba, también no le iban a conocer y iban a hacer con él todo lo que quisieron. Entonces, dice acá, los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, Moisés representa la ley, el Pentateuco, y Elías representa a los profetas. Se conjugan estos dos, se consumen estos dos, si pudiéramos usar ese término. Y ahora queda nuestro Señor Jesucristo. Ellos hablan, tienen una conversación con Jesús, en los tres tienen esta conversación, pero desaparecen Moisés y Elías, y queda solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una voz que se escucha, que sale de esta nube que los cubre. Nos dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hombres importantes como Moisés y Elías. Pero sin embargo, la voz dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, como nos relata acá. Y a él, dice, debemos de oír. Estos varones que aparecieron anunciaron a nuestro Señor Jesucristo, profetizaron de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos terminaron con su ministerio, cumplieron con lo que se les había encomendado. Pero ahora quedaba la persona a la cual ellos habían venido anunciando en el Antiguo Testamento. Así que vemos aquí el cumplimiento de esto. Y esa voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios nos bendiga.
A Él debemos prestar atención. A Él debemos prestar oídos espirituales para poder escuchar su voz, para poder retener lo que Él nos enseña y así ser verdaderamente sus discípulos. Posterior a esto, vemos que los discípulos quedaron sin entender esta situación. Jesucristo les dice, una vez que bajaron del monte, que a nadie cuenten esto, sino que se reserven esto. Seguramente las razones eran porque no iban a entender ni comprender esto, porque eran inmaduros. Entonces, la prerrogativa que nuestro Señor Jesucristo les deja es que no cuenten esto hasta que dice: levantaos y no temáis, alzaos los ojos. Y alzando los ojos, a nadie vieron, sino Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esta es la orden. Cuando recién ellos pueden hablar de esto, es cuando Jesucristo haya resucitado. Es decir, cuando hayan madurado esto, cuando hayan comprendido esta situación que ellos les tocó experimentar y vivir, este privilegio que tuvieron de antemano, ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ver verdaderamente la naturaleza interna, espiritual, quien verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo, de lo cual ellos fueron partícipes, vieron esto. Y esto es lo que el apóstol Pedro nos dice en el pasaje que tenemos como texto central. El versículo 16 en adelante nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió, nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada desde el cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces vemos aquí al apóstol Pedro, ya un hombre anciano, un hombre que ya estaba a punto de partir, como según el Señor se lo había declarado, que él ya estaba a punto de partir del escenario de esta tierra. Un hombre ya maduro, un hombre experimentado, un hombre sólido en la fe, un hombre ahora con convicciones sólidas y con una esperanza inamovible. Él entonces aquí nos recuerda de que él estuvo en ese monte cuando el Señor los tomó a los tres y los llevó y presenciaron esto extraordinario, que apareciendo Moisés y Elías hablando con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que Él nos dice acá? Que Él no anuncia el Evangelio siguiendo fábulas artificiosas, sino que Él recuerda, dice acá, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, esa transfiguración, ese resplandor, que es la naturaleza misma de nuestro Señor Jesucristo. Pues dice acá, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces el apóstol Pedro hace memoria de esa experiencia de años atrás, inmaduro espiritualmente. Y el Señor le dice que no hablen de esto hasta su resurrección. Pero aquí entonces el apóstol Pedro, como les decía, un hombre anciano, un hombre maduro, un hombre experimentado, un hombre sólido en la fe, recuerda ese hecho, recuerda ese episodio de su vida. Y no eran fábulas artificiosas, sino que él fue un testigo de esto. Y nos dice, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, nos dice él, oímos esta voz enviada desde el cielo. Ellos oyeron esa voz que fue enviada desde el cielo. Este es su Hijo amado, este era el Hijo amado de Dios el Padre. Y a Él debían oír.
Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Dios nos bendiga, amados hermanos, y nos ayude para que nuestra fe se vea fortalecida. Una voz nos dice acá, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Nuestro Señor Jesucristo era una luz, porque dice que sus vestidos resplandecían y su rostro también como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Quién más estaba con Pedro? Jacobo y Juan. Y Juan también nos habla respecto de esto. En primera de Juan, en el capítulo número 1, en el versículo número 5, nos dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Esta es la naturaleza de nuestro Dios. Esta es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Él es luz y no hay tinieblas en él. Dios nos bendiga, como Él también recuerda este episodio, como Él también experimentó esto, de ver a nuestro Señor Jesucristo transfigurado, su rostro, sus vestiduras, todo resplandeciente, como la luz del sol y más que la luz del sol. Lo mismo que le ocurrió al apóstol Pablo, camino a Damasco, esa luz que le apareció a plena luz del día, en mediodía, y que resplandecía más que la luz del sol. Esa es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Como nos dice acá, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay tiniebla, no hay oscuridad en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios. Pero también aquí el apóstol Juan nos recomienda lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces hay una recomendación, hay una amonestación para nosotros, para que también tengamos cuidado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz, Jesucristo es luz, y no hay tinieblas en Él. Y eso es lo que el Señor también quiere para nuestras vidas. Entonces, vemos en este pasaje bíblico que no es solamente cosas espectaculares que ocurrieron, sino que es la naturaleza misma de nuestro Señor Jesucristo revelada a través de sus discípulos. Y ellos nos escriben que Jesucristo es luz, que Dios es luz, que Él está en luz y que en ellos no hay tiniebla. Así también en nosotros debemos de tener comunión con Él y estar en comunión con Él. Y entre nosotros también, amados hermanos, debe haber comunión como la hay en ellos. Dios nos bendiga, amados hermanos. Entonces, esto es lo que el Señor nos quiere enseñar. Lo que dice el versículo número 5, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y todo lo que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente apóstoles hablaron de nuestro Señor Jesucristo, de su venida, de su padecimiento antes de la venida que va a ocurrir, creo yo, no en un tiempo no muy lejano, y así lo esperamos con deseo al ver cómo estamos viviendo en este mundo, las situaciones que se están dando. No creo y espero que no sea un día muy lejano y no tener por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nos bendiga, amados hermanos. Fortalezcámonos. El Señor ayudó a sus discípulos, a sus apóstoles, a llegar hasta el final de su carrera. Y como vimos también la semana pasada, también nos ayudará a nosotros. Mientras tanto, testificar de Él, que Él es luz y que en Él no hay tiniebla y que a Él debemos oír.
Dios le bendiga, amados hermanos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo el próximo domingo, si así fuera la voluntad del Señor. Dejamos la continuación del servicio a nuestro hermano Augusto Ortiz, a quien deseo sinceramente que Dios les siga bendiciendo. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Hermosa enseñanza. Dios siga revistiendo de su gracia a nuestro hermano David y que Dios guarde y cuide a su hermosa familia. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta maravillosa enseñanza. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos muchas gracias por la preciosa oportunidad que usted nos ha concedido de poder haber leído y también oído esta poderosa enseñanza, Padre Celestial, por los labios de nuestro hermano David, pidiéndole que usted cada día lo siga guardando, cuidándolo, revistiéndolo de su gracia y guardándole junto a su hermosa familia. Muchas gracias por esta hermosa enseñanza, Señor. Grábela en lo más profundo de nuestros corazones. Sin duda es y será de gran bendición para nuestra vida. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Cristo me ayuda por el amor.
Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Damos gracias al Señor por la nueva oportunidad que Él nos concede de poder estar en estos medios de gracia y haber podido participar de esta hermosa escuela dominical. Sin duda, ha sido de gran bendición para nuestra vida. Dios bendiga a aquellos que estuvieron conectados hasta estos medios de gracia. Amén. Antes de pasar a la última oración, donde pedimos por los necesitados, los enfermos, por las autoridades de nuestra iglesia y así por nuestro país, le queremos hacer una cariñosa invitación al servicio virtual general que se dará comienzo a las 17 horas. A través de las diferentes plataformas que Dios ha puesto en nuestras manos: Zoom, Facebook, YouTube y Radio Online Tiempo del Fin. Sin duda será de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Ahora sí, oramos ante la presencia de nuestro gran Dios. Amén. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, una vez más, invocamos su santo nombre para darle gracias, Padre amado, por esta preciosa oportunidad que usted nos ha concedido de poder estar en estos medios de gracia. Especialmente, Padre amado, atento a lo que tu Espíritu habló a nuestras vidas. También oramos, Padre amado, por los necesitados, para que usted supla sus necesidades, abra puertas, Señor, para que ellos puedan tener el sustento para sus hogares. También le pedimos por las autoridades de nuestra iglesia, nuestro pastor, los oficiales diáconos y encargados de clase junto a sus familias, Padre Celestial. También te pedimos por nuestro país para que usted tenga misericordia, Padre amado, y así pueda bendecir el norte, el sur, el este y el oeste. Hay mucha necesidad, Padre Celestial. Hay muchas peticiones de oraciones que han llegado a nuestra iglesia. Usted ponga y extienda sus manos blancas, poderosas e invisibles, Padre Celestial, y unja nuestro país. Bendiga y guarde al presidente de la República. Tenga usted compasión y dale la sabiduría para que pueda dirigir este país, Padre Celestial. Muchas gracias por esta preciosa bendición. También le pedimos una bendición especial para quienes son nuestros pastores, Padre Celestial, pidiéndole que usted los guarde, los cuide, los proteja, los unja de sus molleras hasta la planta de sus pies y los libre de toda enfermedad. Muchas gracias por esta bendición. Este servicio se ha comenzado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y en este mismo nombre le damos término, Padre amado, y recibimos tu bendición, la cual la recibimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Que tengan una bendecida tarde, siempre en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Amén.